Este es un programa de corte biográfico sobre historias de éxito, narrado en voz de sus propios protagonistas. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista del invitado más no de Plástica TV o su conductor. ¿Y tú? ¿Qué has hecho para alcanzar tus sueños? Hola, soy Bruno Israel y te doy la bienvenida a la nueva temporada de Plástica, porque los sueños se hacen realidad. Mi invitado de esta noche, ustedes ya lo conocen, es un consentido de la casa. En la temporada anterior tuvimos un especial de fútbol en el cual vino a platicarnos de su experiencia y de todo lo que esperábamos para el mundial que pasó. Esta tarde, esta noche o esta mañana, dependiendo a quién estén viendo la entrevista, viene mi querido Beto Vélez de regreso a platicarnos cómo vivió el mundial y toda la historia que nos prometió acerca del juego de pelota, de dónde surgió. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, mi querido Bruno? Un saludo a ti y a toda la gente de... Gracias por estar aquí de Plástica. También un gustazo regresar contigo. Lo dije aquí, creo que España va a ser campeón del mundo. Se logró el objetivo. Sorprendió lo de la selección mexicana de fútbol, pero más adelante hablamos de eso. Por lo pronto yo quisiera comenzar a retomar en lo que nos quedamos en la entrevista pasada, porque quedó pendiente que nos vinieras a platicar toda esta historia que tú conoces, de que hiciste una tesis, si no me equivoco, correcto, acerca de la historia del fútbol. ¿Cómo surgió? Y ahora sí, yo como los niños chiquitos quiero aprender cómo surgió el fútbol. Mira, simple y sencillamente el fútbol ha tenido varios acepciones en diferentes culturas. Nos vamos a la época de la dinastía Sung o en China, y había uno que se llamaba la tumba de cabezas. ¿Cuáles eran esas? Imagínate que llegaba el ejército de la dinastía Sung, iba y conquistaba la dinastía, voy a exagerar, Chen, por así decirlo, ¿no? Llegaba la dinastía Chen, conquistaban a la dinastía Chen y los soldados caídos, tanto tuyos como de la dinastía contraria, les cortaban las cabezas. Porque tú sabes que tiempo atrás en la historia, ¿qué hacían con las cabezas que las cortaban? Lo vimos en una película en El Señor de los Anillos. ¿Qué pasa en El Señor de los Anillos cuando le cortan la cabeza al orco? Los apilaban en la lanza para dar miedo, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Llega, les cortaban las cabezas y la gente se ponía a patearlas. Entonces había estos palacios que tenían muchos arcos, no había porteros y ellos empezaban a patear la cabeza. Entonces pateaban. Entonces había goles y había partidos de 11 por 11. Estoy diciendo partidos ya usando el término más hacia acá, ¿no? Más centenario, porque antes no sabían ellos que era fútbol, solo ellos empezaban a patear las cabezas. Desde ahí hay historia y están los pasajes que se conoce como el inicio del fútbol en la dinastía china. De ahí pasa y nos vamos a la dinastía, nos vamos a Egipto. Y en Egipto era un ritual de fertilidad. Llegaba la gente y empezaba a patear una pequeña bola. ¿De qué te imaginas que era la pelota? Pues de, no sé, piel, de caucho, Era de cuero, era vejiga de buey envuelta en piel y hacían una pelotita como chiquita. Y la pateaban los egipcios para tener fertilidad, tanto en el campo como las mujeres. Entonces empieza a trabajar. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a la época de Roma, el famoso ejército romano. Ahí empieza el primer entrenamiento militar aplicado al fútbol. ¿Cuál es? El Harpatun. El Harpatun era una cancha, un pedacito de cancha, digamos, la medida exacta no me acuerdo, pero digamos que serían 25 por 30 metros, ¿no? Rodeado de pura cuerda, un medio campo pintado, y lo único que se tenía que hacer era quitar la pelota y llevarla a tu lado y que no te la quitaran. Como los Simpson juegan a tengo la bandera y que tienes que cuidar tu bandera y que nadie te la robe, exactamente lo mismo, ¿no? Era permitido en este entrenamiento militar, empiezan las primeras reglas, unas reglas arcaicas era permitido todo. ¿En qué sentido, Bruno? Podías jalar pelo, escupir, patear, picar ojos, etc. Todo era válido menos la estrangulación y la muerte. Entonces yo te podía pegar en los bajos, podía jalarte el cabello, meterte el pie y jalártelo así para que no quitaras la pelota, ¿no? Seguimos avanzando, empezamos ya a acercarnos a Londres, a la parte de Inglaterra, pero en ese momento llega y había una pelea entre Inglaterra y musulmanes, etc. Y está Saladino, un famoso conquistador, y está Ricardo Corazón de León, que lo conocemos por la época de las cruzadas
cruzada, los caballeros de la mesa redonda, la espada en la piedra, etcétera, etcétera. Llega y ellos dicen en un momento dado, dicen, oye, vámonos a la paz, a la tregua. ¿Qué te parece si decidimos el territorio por un partido de fútbol? Obviamente tampoco no había tanta regularidad, tanto momento. Entonces llegas y dices, va, órale. Se juegan al fútbol, lo intentan hacer y se logra ya que gane la batalla, ¿no? Se desconoce quién es el ganador, pero se dice que la tregua se calmó gracias a un partido de fútbol. En las conquistas, cuando vienen a conquistarnos Hernán Cortés y todo. Pero antes de la conquista ya se jugaba aquí el juego de pelota. Exactamente. En las culturas mesoamericanas. En las culturas mesoamericanas se jugaba el juego de pelota, que era un tributo al ganador. Cuando llegan los españoles nos ven, dicen que es sanguinario. O sea, ¿quién le saca el corazón con un cuchillo de jade a alguien, no? Entonces, o sea, ¿qué pasaba? El juego de pelota nos permitía poder tocar la pelota con cualquier parte del cuerpo, la cadera, la rodilla, etcétera, etcétera, hasta el codo y así. Por eso tenían un cinturones de cuero y rodilleras para poder hacer esto, y consistía en pasar la pelota cerca de un aro de piedra. Si ustedes se van a Chichén Itzá, está la torre, está la pirámide donde a las 6 de la tarde baja Quetzalcóatl según por el rayo del sol, y ahí está el juego de pelota. ¿Qué pasaba? El equipo ganador, el capitán era el sacrificado. Entonces imagínate qué honor era para llegar y decir, el ganador era al que ganaba, al que sacrificaban. Sí, no, yo pensé que era al revés. No. Hay muchos pasajes de la historia que nos han contado cosas al revés. Hoy por hoy resulta que, no sé si te la sepas, no tiene nada que ver con el fútbol, pero rápido pasaje histórico. ¿Sabías que Miguel Hidalgo nunca gritó viva México? Gritó viva Fernando VII. Ándale. En Dolores. Sí, gritó en Dolores Hidalgo viva Fernando VII, viva la nueva república, ¿no? ¿En qué momento dice viva México? Porque México no existía. Pues no es algo que seguramente los historiadores o la gente de aquí en México, pues la acomodamos a nuestra historia. Sí, los niños héroes no eran niños. No, y tampoco no defendieron, bueno, sí defendieron el castillo. Pero no nomás ellos, eran más de 60, 70 personas. Y el chico que se me fue el nombre, perdón. El que se aventó, Juan Escutia. Ajá, se aventó para salvar a la bandera, no para... Sí, exacto. Otra cosa, pero bueno, eso sí es parte de la historia. Y no venimos a hablar de historias de ese tipo ahorita. Falta para septiembre, es el próximo mes, pero bueno, seguimos con el relato. Ajá. Y entonces te digo, empezaba y el equipo ganador era el capitán, se sacrificaba, le sacaban el cuchillo, le sacaban el corazón y se lo entregaban al dios. El partido termina. Había partidos nocturnos, empezaban los primeros partidos nocturnos. Se jugaba a las 12 del día, pues también se jugaba en la noche y se prendían antorchas. Entonces, imagínate qué bonito era para México ver el juego de pelota con antorchas. Era una cosa padrísima. Oye, ¿y eso nada más se prendían antorchas o también se prendía la pelota? Porque, o eso ya lo hacemos ahorita en la modernidad y solo para dar espectáculo, porque yo he visto el juego de pelota en Cancún, que eso ya es como más para dar un show ahí a los turistas, pero encienden el balón. Se encendía el balón, sí, pero era un riesgo, ¿no? Porque, pues, imagínate, le pegas, te quema, ¿no? O sea, que no hay manera de que no te quemara así. No, se sabe que estaban apagados, o sea, el baloncito estaba apagado, pero porque se jugaba principalmente en las mañanas, entonces el baloncito se veía. Cuando no se veía el baloncito, era cuando lo prendían, que era ya muy entrada la noche, pero las luces eran, tú sabes que cuando tú prendes una antorcha, una vela, puede alumbrar perfectamente un cuarto y se alcanza a ver detalladamente la pelota. Y ya después de todo eso, se puede decir, regresamos, digamos, un poquito a lo de Saladino. Después de lo de Saladino, llega a Inglaterra el fútbol, les gusta mucho, y que déjame decirte que en Inglaterra viene la primera prohibición del fútbol. Llega el rey, creo que era Enrique III o Jorge III, uno de los dos, llega y dice, se va a prohibir el fútbol. Aquel que practique el fútbol, cabecita fuera, ¿no? O muerto total. Entonces estaba prohibido el fútbol. No sé. Pero el soccer. El soccer. Sí, el rugby se jugaba y todo eso. El soccer estaba prohibido porque decían que se distraían jugando el fútbol y no se ponían ellos a practicar estrategias para conquista. Se ponían a jugar, les valía gorro y dejaban esto. Como hoy los chicos que con estas cositas hermosas se distraen y no juegan. Bueno, no estudian, no hacen sus labores. Era lo mismo. Oye, y ya que mencionaste, tengo una duda. ¿El rugby es también primo hermano del fútbol o son juegos que se dieron diferente? Son primos hermanos, sí. Del soccer es hermano, el mayor del fútbol americano. Okay. La única diferencia es que en el rugby hay violencia, hay más agresión, no hay tantos golpes. Si te das cuenta con la cabeza, sabe que te cargan y todo eso, pero sí es violento el rugby. De hecho, el rugby se considera más violento que el fútbol americano. Okay. Entonces se puede decir que es más hermano
mayor el rugby, hermano menor el americano y el soccer es primo. El primito así de vete tú para allá, ¿no? Es como si tienes a la América y a Cruz Azul, Chivas, vete para allá, ¿no? O sea, así, con todo respeto a toda la gente de Chivas. Besos. Oye, y bueno, ya paréntesis, ya para terminar el bloque de historia, yo, y no sé si me equivoco, pero yo estoy casi seguro que en Teotihuacán también hay un aro de estos, sí, de piedra, si no me equivoco. Ya me lo estás confirmando, pero también estoy casi seguro de que en algunas construcciones del centro y de Coyoacán, yo he visto estos aros incrustados en las construcciones. Digo, hay un jaguar, si no me equivoco, si es un jaguar o una serpiente que yo he visto en el Zócalo, en el centro, perdón, en un edificio que lo hicieron como decorativo, o no sé si fue intencional, o ahora con eso de las restauraciones que ha tenido el centro, pues lo descubrieron. Eso sí desconozco ahorita, pero dato curioso, quería mencionar eso de que como por más que nos quisieron conquistar y tapar toda nuestra cultura, pues no se pudo. Sí, no se pudo porque obviamente pues, algunas cosas se fueron cayendo, ¿no? Construcciones pusieron pirámides encima de la de nosotros, se caían, no se evangelizaron, sí, pero hay algo bonito de la historia, ¿no? Nos ayuda a recabar toda esa información que tenemos perdida y entonces se han encontrado varios vestigios, entre ellos, como tú dices, Teotihuacán, en Coyoacán hay una parte, etcétera, etcétera. Viene la prohibición, retomando, viene la prohibición de Inglaterra y más adelante, por ahí, etcétera, se quita esta prohibición, se planea jugar al fútbol porque se dan cuenta que te hace más inteligente y que el fútbol se ve fuera de un deporte y que diga, otro FIFAs aquí, como se le conoce, te da estrategia. El fútbol es estrategia, es cómo llego con 5 o 6 toques a meterte un gol, ¿no? ¿Cómo hago esto para hacer esto? ¿Cómo se vuelve estrategia? Entonces lo adapta el equipo y bueno, el gobierno inglés lo permite y al permitirlo lo regula y conocemos ya el fútbol regulado como hoy en nuestros tiempos. Hay 2 porterías de tanto por tanto, en una cancha de tanto por tanto, se van a jugar. Diría Tomás Mojarro, que le mandamos un beso y un abrazo donde quiera que esté el buen Tomás Mojarro, que tenía un programa un programa de radio que se llamaba El Valedor. Decía que el fútbol se jugaba con 3 bolas: la bola de número 5, la bola de jugadores y la bola de pendejos que lo veían. Entonces así decía Tomás Mojarro. Hoy también tenía otra frase para desprestigiar el fútbol, que era el pasecito a la red. Todo lo olvidábamos con el pasecito a la red, ¿no? Cuando ya se regula el fútbol, a partir de ahí es un boom. De ahí brincamos, ¿qué te gusta? 1890 a 1930. Todo eso hay una regulación. Se empiezan a crear federaciones, empiezan a crecer selecciones de equipo, se empieza a practicar el fútbol en todos lados, porque ya se empieza a llegar la noticia, oye, ya viste este deporte, ya viste esto. No había televisión, pero se enteraban por la radio, lo que se escuchaba. Llegaba alguien el mensajero a caballo, oye, están jugando fútbol acá, ¿qué es eso? Y iban, veían, esto es fútbol, lo traían para su estado y llegamos hasta 1930 y en 1930, que vamos a regresar el siguiente año, bueno, dentro de 4 años, empieza el primer campeonato mundial de fútbol. En Uruguay, sí. En Uruguay, 1930, con el primer campeón del mundo, que es Uruguay. Mira, qué padre. Y la verdad es que qué cosa tan más maravillosa. Creo que este mundial nos trajo cosas muy buenas. Hace rato fuera de cámara lo estábamos contando y digo, no es un secreto a voces, lo han dicho muchos medios, lo han dicho muchos creadores de contenido y lo han dicho en general las personas que han vivido los 3 mundiales que se ha presentado aquí en México. Sí, es verdad, hemos vivido una situación muy difícil, sí, de la cual pues no vamos a hablar porque ya todo el mundo ya estamos como harto de eso, pero el fútbol nos recordó algo que por lo menos hace 7 años o 8 habíamos olvidado, que era la unión como mexicanos, que muy pocas veces la hemos vivido así como tal. Sí. Desgraciadamente sí, cuando hay alguna desgracia, alguna tragedia más en los sismos, pero el fútbol vino a quitar ese división, sí, que había o que se intentaba hacer, la división de mexicanos, de fifís y el otro. Uh-huh. Y pues la verdad es que qué padre ver a muchísimos mexicanos celebrando en las calles, en la Ciudad de México, en Reforma, porque Reforma fue una cosa espectacular. No, y sabes que también es lo maravilloso de esta historia del fútbol, que mucha gente debe conocer. Yo a veces cuando doy clases de periodismo, le digo a las niñas, porque muchas niñas odian el fútbol, ¿no? Y lo odian por su novio que ama el fútbol, que llega y dice,
más fútbol, o sea, ya no. Entonces siempre les digo, aprendan un poquito de fútbol para que cuando vayan a un bar, a un restaurante y vean un partido de fútbol, si les preguntan, tengan un comentario. 1930 empezó el primer mundial. Nos vamos 4 años después, 1934 en Italia, Mussolini. Italia juega de color negro. Porque aparte estaban en dictadura. Estaban en dictadura. Empieza. Juegan de negro. ¿Cuándo habías visto a Italia jugar de negro? Pero por Mussolini dijo, se juega de negro, punto, ¿no? Nos vamos a Francia 38. Gana Francia, 1930. No es cierto. Gana, ahí no me acuerdo quién, creo que gana Italia. Gana Italia otra vez en el 38. Del 38 al 50 no hay Copas del Mundo. ¿Por qué? Primera y Segunda Guerra Mundial. No hay Copas del Mundo. Llegamos hasta 1950. Brasil, el famoso maracanazo, el primer gran fracaso de la historia de Brasil, se da ahí, que viene también en mi tesis, que es el, ya hablando del fútbol ya más profesional, que es el 2-1 que gana el equipo de Uruguay con gol de Chiga y hace y opaca a toda la afición brasileña. El primer. Nos vamos a Suiza 54, empieza a conocerse por ahí el nombre de un señor, Edson Arantes do Nascimento Pelé, gana desde el 54, nos vamos al 58, que es en Suecia, empieza el boom de un Pelé y antes de llegar a España 62, déjame decirte que se roban la Copa del Mundo. La Copa del Mundo que conocemos ahorita, esa bonita, así toda redondita. El cemento. No, o sea, era de oro, antes sí era de oro, pero no era ese modelo. Era un modelo, tenía una basecita negra, así como el teléfono aquí, y aquí estaba la copa. Era más chiquita. Era chiquita y tenía 2 alitas. Se llamaba la Copa Jules Rimet. Jules Rimet fue uno de los primeros fundadores del fútbol ya profesionalizado. Se robaban la copa. Esa era de oro. Oro más. Oro macizo. Se la robaron. La encontraron. Se la dan a Brasil. Se la vuelven a robar y la funden. Funden el oro. Viene el Mundial de Chile 62. Nos vamos a Inglaterra 66. ¿Qué pasa en Inglaterra 62? Ahorita regreso a lo de la copa porque hay algo curioso. Nos vamos a Inglaterra 66. Una de las primeras maldiciones del fútbol, el gol fantasma. Un gol que pega en el travesaño, pega en la línea y se sale. Es el gol fantasma. A partir de ahí, cuando gana Inglaterra su única Copa del Mundo, los maldijeron y dijeron, no van a volver a ganar una Copa del Mundo. Y hasta la fecha, 60 años, Inglaterra no ha levantado una Copa del Mundo. ¿Quién sabe si sea cierto, sea fortuito? Inglaterra, los precursores del fútbol, los que dijeron, vamos a profesionalizar el fútbol, tienen una Copa del Mundo. Que tú digas, ¿cómo es posible que Brasil tenga 5, Italia tenga 4, Alemania tenga 4? O sea, ¿qué onda, no? Nos vamos del 66, nos vamos a primer mundial, México 70. Edson Arantes do Nascimento Pelé se consagraba como el rey del fútbol. Ahí un Pelé con casi 1000 goles, un Pelé que revolucionó el fútbol. Hoy por hoy muchos dirán, Pelé no tendría todos los goles que tiene ahorita. Estoy de acuerdo, pero en ese entonces no había fuera de lugar. En ese entonces no había VAR, pero a Pelé lo traían pateadísimo, lo pateaban a Pelé. Y aprovechando, ya que estás mencionando México 70, si no me equivoco, el Estadio Azteca fue construido en los 50s. No recuerdo exactamente bien la fecha, pero también participó en las Olimpiadas del 68. El 68, 2 años antes. Exacto. Que ahí, ¿qué pasó ahí? Nos volvió a pasar como ahorita en esta Copa del Mundo. ¿Qué pasó en el 68? La muerte de los estudiantes. Y recibir la represión. Todo eso. Los Juegos Olímpicos nos unificaron. Todo el mundo, vea, tenemos Juegos Olímpicos. Viene el Mundial del 70. Toda esa gente, toda esa camada que ya había quedado golpeada por el movimiento estudiantil, empieza en el 70. ¡Viva México! Llega el Rey Pelé. Nos brincamos del 70, nos vamos al 74, Alemania 74. Se rompe el muro de Berlín. Se encuentra una Alemania poderosa. Conocemos a otro gran jugador de apellido Beckenbauer. Lo conocemos y empezamos a verlo a él. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije que iba a regresar con la historia de la Copa? Cuando la funden, se pasa el tiempo y encuentran la Copa del Mundo. Ya no en forma de Copa del Mundo, ya hecha una barra de oro, porque te digo que la destruyeron, y le encuentra un perro. ¿Pero cómo supieron que sí era la copa? Ya no tenía la forma de la copa. Ya no tenía la forma, pero encontraron la copa. El chiste de que creo que se cae parte de una casa, encuentran en una casa, y ahí le encontraron y dijeron, ¿qué es esto? El pesaje era exactamente el mismo, y el que termina encontrando la copa es un perro. Posteriormente, ¿quién crees que se chutó los 32 partidos del fútbol en palco preferencial? El perro. El perro llega a una Copa del Mundo y está ahí. El perro sin saber qué es fútbol, ¿no? Y qué es, porque él es el que encuentra la Copa del Mundo. Y a partir de ahí cambia el modelo de la Copa del Mundo. Ya no es el que les digo que era al lado. Búsquelo, Jules Rimet, ahí lo van a encontrar. La Jules Rimet que tiene unas alitas al lado y la Copa del Mundo que hoy conocemos. ¿Qué pasó a raíz de esos robos? Simple y sencillamente, hoy hay una estrategia que hace la FIFA. El trofeo que trae es el original, que hasta lo abren así con su bonito maletín, todo bonito. Lo prestan, lo ponen con los gobernadores de los
los países, lo guardan, es la Copa del Mundo, empieza la Copa del Mundo, lo abren cuando la inauguración, ponen la Copa Central, la cierran, se la llevan y en la gran final la ponen ahí, la cierran. Cuando gana el equipo, como ejemplo ahorita que ganó España, se la dan y España celebra con la original. Cuando pasa todo y salen de televisión, se las quitan, la guardan y 4 años después les mandan una réplica. Entonces lo que vimos que se llevaban en una bolsa de plástico era la copia, o si era la original. No, eran, según dicen que eran copas, son copias chiquitas, pero la copa que guarda la Federación Española en sus vitrinas va a llegar hasta dentro de 4 años. Y yo había leído que se la llevan a Suiza, si no me equivoco. A Suiza, que es donde graban el ganador de este año. Y así lo van a hacer cada vez de que hay un mundial. Sí. Regresa y graba nada más el ganador. Es correcto. Y sí, yo sabía que le daban una copia al país ganador. Que es de oro. La copia sí es de oro, pero ya no es de tanto quilate como la original, a raíz de lo que pasó cuando se la robaron, que la fundieron y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, a raíz de eso, para todos ustedes que no sabían, la copa que levantan sí es la original. Cuando la levantan, que España es campeón del mundo, la levantan. Esa es la original. Terminando, guárdamela, vete, te damos una ahí X y en 4 años te mandamos la nueva. Ya la nueva la pones en tu vitrina y dice campeón del mundo España 2026. ¿Pero por qué 4 años? Porque la tienen que mandar a hacer, padre. O sea, ay, ¿te tardan 4 años en hacerla? Cada 4 años se las mandan. Tú cuando mandas a hacer unos anillos, ¿a poco se tardan tanto tiempo, no, verdad? Pues es que yo sí pago, padre. Ellos no pagan, entonces usted, pues... Oye, pues bueno, eso fue un poquito la historia de los mundiales. O bueno, sí, ya terminamos, sí, ¿verdad? No, apenas vas en el 70. Sí, cierto. Vas en el 74, te digo que viene Alemania, viene Argentina 78. ¿Qué pasa en Argentina? Conocemos a otro gran ícono del fútbol mundial. No es Diego, empezó un Diego Armando Maradona, pero no era Maradona. Oye, pero ahorita que mencionas la Argentina, ¿cómo se jugó en Argentina? O sea, sí tiene tantos estadios como para hacer una Copa del Dato Mundo. Dato curioso, cayó así como anillo al dedo para este programa. ¿Sabes cuántos estadios hay en la pura ciudad de Buenos Aires? Pues yo me imagino que bastantes. No sé, unos 5. 5, ok. ¿Producción? ¿Cuántos calcula que haya? 20, ok. En total, en todo lo que es la ciudad de Buenos Aires, hay 19 estadios de fútbol y hay 19 equipos de fútbol. Pero en Buenos Aires. Las provincias que están al lado. No, Buenos Aires. Porque Buenos Aires es muy chiquito. Sí, es chiquito, pero en Buenos Aires tienes 3. El de Vélez, el de River y el de Boca. En el norte de Buenos Aires tienes otros más, en el sur tienes otros más, en el este tienes otros más y en el oeste tienes más. O sea, ni siquiera México, nuestra Ciudad de México, tiene tantos estadios. O sea, profesionalmente hablando, ¿qué vas? ¿Al estadio Nesa 86? Ya. ¿Vas al Azteca? ¿Vas a CEU y al Oriente? Ya vas a tener el de Cruz Azul. Pues esperemos. Pero no tienes 19 estadios como en Argentina. Entonces llega Argentina 78 y llega un señor Mario Alberto Kempes, aquel de melena grande, frondosa, un gran jugador, un gran mediocampo y gana una Copa del Mundo. Argentina, su primera Copa del Mundo. Ahí la gana Argentina y dice, venga, vamos a hacerlo. Pero entonces fue el Mundial de Buenos Aires 70 y ¿qué dijiste? Argentina 78. Porque se jugó prácticamente en Buenos Aires. Se jugó en Buenos Aires y se jugó en otras partes, pero en ese entonces ponían México, o sea... Que mira, dato curioso, ya que estamos mencionando los datos curiosos. Yo fui hace algún tiempo a Buenos Aires. Y es como si, por ejemplo, el Estadio Azteca, aquí dijéramos, está en Tepito, por poner un ejemplo, porque el Boca está en una zona que dices, ay Dios, sí, santo. De hecho, otro dato curioso, no es mundialista, pero en Tepito hay una cancha que tiene nombre de un estadio de fútbol profesional. Y bueno, lo dije, Tepito, con mucho respeto. Sí, ¿no? Pero pues digo, ¿qué otro nombre te gusta? O sea, porque ni siquiera Nesa, ni siquiera... Sí, la Bombonera. ¿Te gusta la San Felipe de Jesús? Que creo que es ahorita una de las colonias más peligrosas. Haz de cuenta como si el Estadio Azteca estuviera ahí. Uh-huh. De hecho, en Tepito hay un estadio que se llama el Maracaná. Está en el mero centro de Tepito. Ahí juega un equipo de fútbol profesional hasta cierto, se dice profesional porque está avalado por la Federación Mexicana de Fútbol, aunque no juegan, el primer equipo de la comunidad gay, que son las Gardenias de Tepito. Uh-huh. Ahí juegan. Y en octubre, que es la fiesta de la iglesia que está cerca del estadio Maracaná, celebran con un partido que van invictas, iban creo que 8-0, 8 partidos y 8 triunfos, una cosa que no juegan con las reglas del fútbol, o sea, patean, jalan, beben, fuman dentro del partido cuando están jugando, pero es una agradable y la gente respeta
identifica mucho a las gardenias de Tepito. O sea, realmente si ustedes vayan con todo el respeto a buscar a las gardenias de Tepito y las van a encontrar. El primer equipo de la comunidad gay que está avalado y amparado por la Federación Mexicana de Fútbol. No juega profesionalmente en ninguna liga, ni la femenina, pero los reconoce la federación como un equipo profesional. Entonces eso es una gran historia. En un estadio llamado Maracaná, que es el de Brasil, ¿no? Del 78, vámonos al 82. ¿Qué fue Estados Unidos? No, España. España 82. Ahí en España 82 sigue una consagración. Empieza a jugar un gran ícono del fútbol, Diego Armando Maradona. Empieza Maradona a estar ahí. Viene México 86. Empieza nuestra gran figura, nuestro mejor mundial, donde llegamos al quinto partido con el golazo de media tijera de Manuel Negri. ¿Quién le pone el pase? Nuestro último técnico, Javier Aguirre, que hasta incluso le jala el cabello y le da un zape así en la celebración. En México, ahí logra hacer cosas interesantes. O sea, México 86, México volvía a cobijar una Copa del Mundo. Se consagra en México 86 con el gol del siglo, Diego Armando Maradona. ¿Quién llegaba con Maradona? Una Maradona de 25 años que había dejado el Barcelona para irse al fútbol de Italia, al Nápoles. Otro pequeño facto. Hoy tú vas a la ciudad de Italia, de Nápoles, en Italia, y hablas pestes de Maradona, te linchan. Maradona es intocable. Ni siquiera en Argentina, pues, o sea, defienden tanto a Maradona como en Nápoles. En Nápoles, si tú atacas a Maradona, estás fricas. Porque para ellos les regresó el boom. Un equipo de la nada, Maradona llega y los hace campeón. Viene México 86. ¿Qué pasa en México 86? Maradona hace el gol del siglo, que es el que desde el medio campo se lleva a todos los jugadores, se saca al portero y lo empuja. Y previa en la gran final. Y antes, contra Inglaterra, ¿qué hace? La mano de Dios. Se convierte en eso. México empieza a hacer cosas interesantes y a México le ocurre un problema que se tarda 4 años. Viene México, viene Italia 90. Que no va a México por aquello de lo que nos habías comentado. De los cachirules. En el programa pasado. Exactamente, el tema de los cachirules. Toño Moreno saca el tema a petición de José Ramón Fernández. Le dices, oye, está sonando algo, ¿qué pasó? Actas apócrifas, yo creo que fueron a Santo Domingo. Un saludo a toda la gente de Santo Domingo. Fueron ahí a Santo Domingo y sacaron unas actas apócrifas donde decían, pues juega el productor, juega Bruno y juego yo y tenemos todos 19 años, ¿no? Y cuando te veían y decían, este tipo tiene 50, no vengas a payasear, ¿no? Se descubre eso y te castigan con hoy a la Copa del Mundo. Faltando 2 años. ¿Qué nos perdimos? El mejor momento de uno de los grandes futbolistas del fútbol mexicano. De Hugo Sánchez. Estaba Hugo ahí. Te lo perdiste porque pasan 8 años. Para que México vuelva a una Copa del Mundo, pasó 8 años. Y hay que decirlo, que desde el 30 hasta el 90, México era intermitente. Iba aún así, 3 no, porque había una eliminatoria. Del 94 a la fecha, México ha estado constantemente en la Copa calificada. Viene Italia 90, pasa, se consagra campeón, si no me equivoco, creo que Alemania, se consagra campeón Alemania. De ahí no hay nada como tan escandaloso más que esto. Se puede decir que la expulsión de Maradona lo expulsa un árbitro mexicano, lo termina sacando, una tarjeta roja, se va a Maradona y empieza el problema de Maradona con las drogas. Viene Estados Unidos 94, en Estados Unidos 94, Brasil se consagra campeón, México regresa a una Copa del Mundo con 2 goles de Luis García. Empezamos a conocer a un Luis García que ¿de dónde venía? Del fútbol de España. Era siendo contratado por el Atlético de Madrid. Hace 2 golazos, Bulgaria nos empata, nos vamos a penales y viene la maldita maldición de los pinches penales, ¿no? Que dice, putos penales. Vuela el Beto Aspe el penal, con lo cual los elimina. Expulsa nuevamente a Maradona, Arturo Bricio, Edgardo Cortezal, le saca la tarjeta roja a Maradona se va, en su última Copa del Mundo se va Maradona, se acabó la historia del Pelusa. Nos vamos a Francia 98 y empieza a haber una problemática. Conocerán a un jugador, Ronaldo Nazario de Lima, o el Fenómeno. Hoy lo conocen como Ronaldo el Gordo, que está gordito. Hoy lo conocen así, pero porque es que si hablas de Ronaldo van a decir, ¿Cristiano Ronaldo? No, es el otro, el verdadero Ronaldo, ¿no? Estaba en su boom, en Francia 98, estaba en su boom, y dicen que un día antes de la Copa del Mundo pasó una mala noche. Fuentes cuentan que se intoxicó con algo que comió, que Francia no lo dejó dormir y descansar, que hacían ruidos, y que se puso a jugar videojuegos y le dio convulsión. Cuando juegas tantas veces juegos de video, tantas horas, llega un momento en que estás así y que no estaba consciente. Lo que se sabe, fuentes todavía aún más cercanas a la Federación Brasileña, y eso lo sé, tiene un problema en la rodilla. Lo filtraron, ya no aguantaba la rodilla. Pierde Brasil 3-0 ante Francia, una Francia que nos da
a dos grandes personalidades. Bueno, tres. Un portero pelón que se acordarán, Fabián Barthez, que siempre recibió un besito en la pelona de Zidane, sin albur. O sea, llegaba Zidane, le daba un beso en la pelona a Barthez. Barthez se convierte en uno de los el actual técnico de Francia, que ya no está, pero el actual técnico de Francia, Didier Deschamps, levanta la Copa del Mundo en esa Copa del Mundo como jugador y empieza la carrera de un gran Zinedine Zidane, ¿no? La gran carrera de Zidane. Entonces, de ahí nos vamos Corea-Japón 2002, el primer mundial de dos países, Corea y Japón, pero lo hacían para que dijera, oye, pues es que no tienes tantos estadios, se unen a dos Copas del Mundo, dos países, y tenemos la historia. Un equipo de Corea que llega en cuarto lugar, que todo el mundo está amañado, dice, ¿cómo es posible que hayan perdido? España ante Corea, una Japón que queda de ver, y México que queda eliminado en octavos de final ante un Estados Unidos que a raíz de ahí viene un problema con Estados Unidos, el famoso 2-0, siempre perdíamos 2-0 contra Estados Unidos en eliminatoria mundialista. A raíz de ahí se pierde 2-0, dejamos Corea-Japón 2006 y nos vamos a Alemania 2006. ¿Qué pasa en Alemania 2006? Empieza uno de los primeros proyectos. Regreso un poquito a Corea-Japón. Tenemos uno de los primeros proyectos cortados de la selección mexicana de fútbol, Enrique Mesa, gran técnico, campeón con Toluca, multicampeón, todo lo quería. Viene el problema de Costa Rica, que viene y nos gana Costa Rica, el Aztecaso. No sé si lo viste el periódico, el Aztecaso nos gana. Corren a Enrique Mesa porque la calificación a la Copa del Mundo estaba en aguas turbias, lo corren y llega un joven, Vasco Aguirre, que venía de ser campeón en la Liga de Ascenso con Pachuca, y dice, me voy a reforzar. ¿Con quién me refuerzo? Con el mejor equipo de ese momento, que era Cruz Azul. Agarra varios jugadores de Cruz Azul, dice, los voy a hacer mi base de la selección, y meto a otras personas. Se trae un Cuauhtémoc Blanco, se trae esto, etc. Se hace la Copa del Mundo, se califica, se juega bien, pero no se elimina Estados Unidos. Viene Alemania 2006, se va Javier Aguirre porque solo llegó de bomberazo y empieza el proceso, el mejor proceso para mi gusto que ha tenido México, el de Ricardo Antonio Lavolpe. 15 jugadores se fueron a Europa, el fútbol había subido, había escuela, y Lavolpe, que era un técnico argentino, che boludo, yo me siento grande, o sea, tú hablas con Lavolpe y hablar con Lavolpe es, tú eres idiota, yo soy Jesucristo en el fútbol, ¿no? Nos da el mejor partido en la historia de México jugando la Argentina. ¿Qué pasaba en ese 2006? A ver, producción, tú, Bruno, ¿quién debutaba en ese 2006 de Argentina? Messi. Llegaba un Lionel Messi, pero también debutaba alguien en México, Andrés Guardado. Teníamos a Argentina, lo teníamos a tiro de piedra. Solo un golazo como el que nos regala Maxi Rodríguez, que se lo cambia al otro, nos podía eliminar, porque íbamos 1-1 y le estábamos apedreando. Nos elimina. No va Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Tenía pleitos con Lavolpe. Lavolpe lo ha dicho, yo tengo pleitos con este tipo. Porque cuando Lavolpe dirigía al Atlas, dirigía al Toluca, Cuauhtémoc le celebra. No sé si viste una de las jugadas que le hace con el América, se lleva varios, se burlaba y se acuesta así en medio del campo, retando a Lavolpe, que hasta Lavolpe se agarra, pone los brazos en la cintura y dice, no va Cuauhtémoc Blanco a la Copa del Mundo. Creo que no necesitábamos a Cuauhtémoc por el sistema que se había hecho, aunque creo que eso hubiera sido indispensable, pero viene eso, se va a Lavolpe y llega Hugo Sánchez, 2010, para el proceso del 2006. Del 2006 al 2010 llega Hugo Sánchez, empieza tercer lugar, nos da a conocer la nueva gran figura del fútbol mexicano, un tal Nicolás Castillo, que era griego, mitad mexicano. Creo que el padre era mexicano y la mamá era griega. Al revés. O al revés. Pero el chiste es que teníamos el tipo petulante que decía, yo voy a jugar para Grecia. Y tú dices, güey, por Dios, no pasa nada. ¿Qué llega? Conocemos a Nico Castillo, llega Nicolás Castillo, hace un golazo, el golazo de Brasil, no sé si lo viste, una jugada, se bombea al portero y nomás le empujan en una Copa de América. Terminamos en tercer lugar con Hugo Sánchez. Viene el famoso proceso para Juegos Olímpicos, fracasa Hugo Sánchez, mismo que fracasó Lavolpe también, pero la manera en cómo fracasa Hugo, lo echan. De ahí viene el famoso TikTok de un haitiano y el único haitiano, y le dan la pelota. En ese partido, Hugo Sánchez estaba dirigiendo. México tenía que ganar por 6 goles o 7. Apedreó todo lo que quiso. Rompió ventanas, puertas, tiró refrigeradores. Pues no entró a la casa. Metió 5. Le faltaba 1. Esos errores que se cometen son los que le cuestan a Hugo Sánchez la participación. Cortan el proceso de Hugo Sánchez y ¿quién llega? Javier Aguirre. Viene el primer periodo. El segundo periodo. Porque acuérdate que el primero había sido en Corea-Japón. El segundo es como bombero. Llega Javier Aguirre. Viene Sudáfrica 2010. Empatamos a 1 ante Sudáfrica. Nos caemos ante Uruguay y le sacamos por ahí un empatito al otro equipo que no me acuerdo quién era. Llegas y todo. Y Argentina te humilla. Se va. Ahí el momento importante es Javier Aguirre con gorrita en conferencia de prensa, sigue todo agachado y dice, vamos a jugar bien y todo eso. No daba la cara Javier Aguirre.
¿Y en qué año llevamos? Ya. 2010. 2010. Ya estamos por terminar. Ya faltan 16 años, tranquilo. Faltan 16 años. Viene el 2010 y empiezo. No, ya estábamos en el 2010. En el 2010. Pasa el Mundial del 2010. Viene el proceso de un nuevo técnico de fútbol que se llama Sven-Goran Eriksson. Un jugador. Jorge Vergara acababa de comprar el estadio de Chivas, la Chiva. Venía de ser campeón. Dice, yo voy a poner un técnico europeo. Y traen a Sven-Goran Eriksson, un entrenador que había hecho cosas interesantes con el Manchester City, que había hecho esto. Nada. No mete a Cuauhtémoc Blanco, le da un partido de despedida en una preeliminatoria, porque era preeliminatoria, eliminatoria y hexagonal final y ya la Copa del Mundo. O sea, 4 procesos, ¿no? En CONCACAF. Viene la preeliminatoria, sacan una lona con Cuauhtémoc Blanco, gracias por estar con nosotros. O sea, terrible. Pasa eso, sacan a Sven-Goran Eriksson porque la calificación pende de un hilo y no es cierto, me equivoqué, perdón, discúlpeme. Del 2010 viene el Chepo de la Torre al 2014. Chepo venía a ser campeón con Toluca y con Chivas, etcétera. Un técnico gendarmen así. Se hace esto porque yo lo digo. Vamos así. A la mitad del proceso se cae otra. ¿Y quién llega? El actual técnico campeón en ese entonces del América, Miguel El Piojo Herrera. Un Miguel Herrera que en Estados Unidos 94 no fue al Mundial. ¿Sabes por qué? Porque le dio un cabezazo a un jugador jamaicano y Miguel Mejía Barón, que era el técnico, le dice, no va Miguel Herrera a una copa. Llega Miguel Herrera como técnico, viene el famoso Mundial de Brasil 2014 y terminamos por tener a Memo Ochoa, que no sé si viste el TikTok donde sale el narrador y dice, a la François, a la Meme, que le sacamos un 0-0 glorioso a Brasil, un 0-0. Después viene el humillante derrota de 7-1 de Brasil en esa Copa del Mundo. Llega Argentina con Lionel Messi a una Copa del Mundo en la final y termina Alemania ganando 1-0 en ese momento. Llegamos 2014, nos vamos a Rusia 2018. Bueno, pero si te das cuenta, hay una historia. Desde el 2002 no teníamos más países que hacían una Copa del Mundo, ¿no? Todos eran un país. Llegamos a Rusia 2018, ya no tenemos técnico porque tu querido amigo Miguel Herrera no aguantó la crítica, se encuentra a un periodista argentino, Martinoli, y en el aeropuerto le suelta un golpe, ¿no? Te tenías que ir. O sea, a la prensa no le puedes pegar. Tú sabes que tenemos un poder nosotros con esto, ¿no? En los micrófonos al decir aquí. Y si tú vas a una conferencia de prensa y te tocan el micro, te están agrediendo a ti. Lo sabemos los que nos dedicamos a esta profesión. Viene 2018, conocemos a un técnico que se llama Juan Carlos Osorio. En el bajo mundo, Juan Cambios Osorio. ¿Por qué? Porque él siempre dijo, y creo que tiene razón, no siempre van a jugar los mismos 11 todos los partidos. Hay momentos en los que necesitas cambiar. Entonces él siempre anotaba, se ponía en cunclillas, anotaba y decía, esto, con pluma azul, todo lo que era pluma azul estaba correcto. Todo lo que era pluma roja había que cambiarlo. Y al siguiente partido te ponía otro 11 diferente. México califica, juega bien a la pelota en ese eliminatorio, califica, le va bien en la Copa del Mundo, gana su primer partido, se le gana 1-0 a Alemania con gol del Chucky Lozano, se le gana a Corea y nos golea Suecia. Después perdemos con Brasil, la historia se acaba, ¿no? Para México. Ya estamos cerca, ya estamos a 4 años, nada más, 2 mundiales más. Llegamos 2022, que fue en ¿dónde? Qatar. Un país complicado. El primer mundial que sufre un cambio muy fuerte. ¿Cuál era? El mundial siempre ha sido en julio, en el verano. Por eso se llama justa veraniga. Viene a diciembre. Lo mandan a diciembre porque las altas temperaturas no iban a aguantar. Un país con mucho trabajo, explotación laboral, estadios que están muertos, una Qatar que le da la Copa del Mundo a Messi, que muchos se quejan de ahí, es que le dieron 5 penales, etcétera, porque estaba la batalla desde el 2006 que debuta Messi. En ese 2006 también debuta un Cristiano Ronaldo en Portugal y queda subcampeón de una Eurocopa Portugal en ese entonces. Pero a raíz de ahí se empieza a construir, imagínense, 20 años pasaron de una rivalidad que siempre estuvo. Entonces en ese Mundial de Qatar 2022 nos llega un Tata Martino que venía de dirigir a Messi. Curiosamente muchos dicen que vende la eliminatoria cuando se entera que vamos contra Argentina en ese partido, porque le ganas empatas a 0 ante Polonia, pierdes 1-0 ante Argentina y a Arabia le ganas y no calificas. El primer gran fracaso. El Tata Martino empezó igual que el Chepo de la Torre y que todos los técnicos. Muy bien, todo el mundo, bravo el Tata, bienvenido Tata, técnico internacional, campeón con Barcelona. A la mitad no se nos fue. Termina todo el proceso mundialista, fracasamos. Viene 2026, ahora sí, se va el Tata Martino y viene un ajuste de cambios. Primero ponen a Diego Martín Coca, técnico bicampeón con el Atlas. El Atlas, después de 70 años, lograba el bicampeonato. Lo traía Martín Coca. Le dan 4 partidos a la selección mexicana. Dice, tú vas a hacer el proyecto ahora. Un empate, un triunfo y una derrota ante Estados Unidos. Lo quita. ¿Por qué? Porque también México, la federación quería hacer un cambio internacional en la liga. ¿Cuál era este cambio? Iba a ser una inversión, iba a venir un grupo de inversionistas, se iban a cambiar algunas cosas
cosas y esas cosas que se iban a cambiar iban a decir, vámonos por aquí, por acá y vamos a hacer esto. Quitan al tipo de que propuso esto, lo quitan y llega un técnico muy conocedor, lo debes de conocer por el mundo del espectáculo, Jaime el Jimmy Lozano. Su papá, Jaime Lozano, actor, su mamá, Ana Berta Espín, la que sale en Vecinos, la madre, ¿no? Llega el Jimmy Lozano. ¿Qué hizo el Jimmy Lozano? Medalla de bronce en Juegos Olímpicos. Nosotros en Londres 2012 traíamos la copa, habíamos traído la medalla de oro con Luis Fernando Tena. 2 años antes de la Copa del Mundo del 2014 ya teníamos una medalla. Acá nos da una medalla de oro. Le dicen, tú te vas a quedar con el proceso. Consigue algunos títulos, una Nation League muy complicada, gana una Copa Oro y de la noche a la mañana le dicen, Jimmy, ¿ya no vas? A falta de 2 años para México 2026, a falta de 2 años le dicen al Jimmy Lozano, ¿tú no vas, Jimmy? Vete. ¿Quién nos va? ¿Quién podrá rescatarnos? Dirían por ahí. Javier Aguirre. Ya llegamos a México 2026. Ya, Bruno, ya no sufras, ya estás aquí. Ya vamos a tocar así el tema final. A mí me preocupa que te ha faltado un montón. Yo llegué a México 2026 y creo que este mundial yo le pongo 8.5 de calificación. Fue un mundial que unió a México, nos unió. Somos tan buenos anfitriones, aceptamos a los colombianos, a los uzbecos, a los Cabo Verde cuando estuvo en la eliminatoria. Que de hecho querían que el primer partido amistoso de México fuera con Cabo Verde. Con Cabo Verde, exacto. No, lo del Cabo Verde es una gran historia. O sea, ¿qué aprendimos en esta Copa del Mundo? ¿Dónde está maldita sea ubicado Cabo Verde? Nos hicimos de memes, pobre Cabito, mi Cabito precioso verde, me lo mataron haciéndolo alusión a los pingüinos de Madagascar, ¿o no? Y esta selección unió un proceso que no tenía, lo hablamos aquí, nadie confiaba en esta selección, nadie confiaba en las cosas, se hicieron algunas cosas con las patas, el segundo piso del pase de Tasqueña, las remodelaciones del metro, etcétera, etcétera, pero no se veía mucho tampoco afuera, tú salías, no veías tanto fútbol, o sea, la fiesta, empezó la Copa del Mundo. Y aparte, déjame mencionar antes que no lo habíamos mencionado en el programa anterior, había muchas amenazas de protesta y más. Horas antes de la inauguración, bloqueo en Calzatlalpan con las madres buscadoras que nunca las quisieron recibir, prefirieron recibir al Pato Merlín que a las madres buscadoras. Bueno, el Patito Merlín era una joya, era poesía. Que la gran estrella o la gran mascota del mundial no fueron las 3 mascotas oficiales. Fue el Pato Merlín. Fue el Pato Merlín, cosa que nadie se lo esperaba. Sí. Creo que el ganón fue el Pato Merlín. Exacto. Merlín de su familia, porque a raíz de eso ya tienen un montón de contratos. Exacto. Ahorita creo que ya es la imagen de Marinela, de Gansito. De Gansito, va a ser hola Gansito, ¿cómo está? No vamos a hablar de ti aquí, pero muchas, porque eso, o sea, la lista de patrocinadores que ahora tiene el Pato es grandísima y me da muchísimo gusto. Y también viene un poquito a reforzar lo que hemos vivido en los últimos días y que sí me gustaría mencionar acerca de estamos todos en contra del maltrato animal. Correcto. Y espero que por favor estén protegiendo mucho al pato y que lo cuiden. Aquí amamos a los lomitos y aquí les damos de comer y si los llevamos al restaurante, que se caguen en el restaurante y que reciban comida en el restaurante. Tenemos la prueba en uno de los episodios, mi querido, se me fue ahorita el nombre, ya ha venido un invitado con su lomito aquí al foro y no ha pasado nada. Yo ese día estaba preocupado porque no me acuerdo si fue en esa semana o una semana antes. Ajá. A mí se me había caído un vaso y había como vidrios. Yo estaba preocupado porque el lomito no se fuera a cortar, pero no, creo que no pasó nada de eso. Eso dice. A lo mejor lo guardó para la noche y decirle, guárdame esto, no me diste hoy sobrecito, toma. No, pero es que no fue con ese invitado con el que se me cayó el vaso, fue antes. Antes. Entonces sí, porque antes no teníamos alfombra, no teníamos piso. Ya tenemos patrocinadores, eso es todo. Síganos en las redes sociales. No, y te digo, viene México, viene el boom, y no sé si lo sintieron, público querido, la transformación. Jugó México, ganó, jugó muy bien, se pudo haber goleado incluso a Sudáfrica, no se hace, pero se debuta ganando. Y te acuerdas que lo dije aquí, creo que y con eso nos fuimos, que dije, ¿qué hubiera pasado si se perdía? ¿Cómo hubiera estado anímicamente la sociedad? Así, porque estaba así tensa por los problemas que teníamos políticamente, y si eso le añades que perdía México, iba a estar más tensa, o sea, ni me toques, ni me hables, ¿no? Se gana, se tranquiliza, se empieza a disfrutar de la Copa del Mundo, se viene el FanFest, se empieza a ver, y empiezas a ver a la gente con playeras. O sea, todos de México, obviamente, pero los veías, o sea, literal, veías familia. Yo que iba mucho al centro por un café o a desayunar, mamá, papá, hijos con playeras. Pero te digo algo, creo que eso fue a nivel mundial. Sí, porque si la playera más vendida. La playera más vendida en este mundial a nivel global fue la de México. Claro. Con todo y la piratería y con todo y que aquí ahí está. Son
Y te pones aquí de payaso con nosotros. No manches, por Dios santo. Pero digo, lo que te emociona, o sea, decías, lo que no veías previo al mundial, lo viste el día 1. Después del día 1 todo el mundo hablaba de, oye, ganó México y hacía esto. Conocimos a Quiñones y su riflote. Ahí llegabas y dices, qué rifle Quiñones. Con ese riflezote, con el primer gol de Quiñones, decías, Quiñones, hola, ¿no? De una selección que no tenía nada. Viene el segundo partido ante Corea, se juega medio mal, pero se gana 1-6 puntos. Tradicional en México. México generalmente ha calificado con 6-7 puntos, que es producto de 2 triunfos y un empate, ¿no? Nunca se habían logrado los 9 puntos que se lograron. Viene el tercero, se le gana, se golea y se gusta en un pletórico Estadio Azteca a la República Checa. ¿Quién aparece nuevamente? El riflezote de Quiñones, Mateo Chávez, y aparece el maguito Fidalgo, el ex americanista que estaba en Europa. Viene y hace el gol. Se juega bien a la pelota. Así que viene Ecuador. Y aquí viene una polémica que lo dejamos para las redes sociales. Plástica. ¿Está bien o está mal el ir a molestar a la gente de...? Yo digo que estuvo bien, porque eso que hicieron a nuestra embajada. Los invito. No se vale. Exacto. Dentro de mi tesis viene también ese, pero ese lo tomé como referencia de un libro de Eduardo Galeano que se llama Fútbol a Sol y Sombra. La historia de Amelia Bolaños. Búsquenla. ¿Qué pasó? Amelia Bolaños era hija, creo que de un senador, del primer ministro de El Salvador. Era por el año de los 80s. Va a El Salvador a pelear la calificación a la Copa del Mundo contra Honduras en Tegucigalpa. Para la gente que no conozca Tegucigalpa, divide a El Salvador y Honduras. Tegucigalpa en medio, ¿no? Se puede decir la mitad de la población es de Honduras, la otra mitad es de El Salvador. Van ahí, El Salvador, están en el hotel y empieza a molestar, batucada, todo eso. Pierde El Salvador. Bolaños se siente ofendida. Dice, humillaron a mi país. Se suicida. Y se conoce como la guerra del fútbol. Eso se conoce como la guerra del fútbol. Que a raíz de ahí viene el libro de Kapuczynski con el nombre La guerra del fútbol y viene todo el resumen que toma Galeano en un fragmento, lo pone, pero Kapuczynski tiene todo el reportaje de lo que pasa. Cuando se suicida, la selección de El Salvador se da, todo el pueblo le da un minuto de silencio y cuando le toca recibir a Honduras, le aplican la misma. Así, pum, gana El Salvador y El Salvador pasa Vean lo que puede ocasionar. Volvemos acá, viene Ecuador, los van a ganar, bla, bla, bla. Viene Ecuador y se quejan, ¿no? Es que nos hicieron esto. Jugadores ecuatorianos salieron ya después en sus medios y dijeron, o sea, nosotros nos mandaron hasta el fondo donde nos escuchamos. Así pudimos descansar. México se come Ecuador con un golazo nuevamente de Quiñones, que era como nuestro mejor referente. Viene, se le gana y empezábamos a ver otras partes, ¿no? Una Francia poderosa, una Argentina que dejaba muchas dudas porque una expulsión de Messi que no se le da, Messi peleando por ser el máximo goleador en Copas del Mundo, que no lo logra hacer, bla, bla, bla. Empieza, ¿no? Una Alemania, una Francia, ya empieza a verse el acomodo del mundial. Viene el partido contra Inglaterra, que yo creo que lo peor que le puede haber pasado al partido son dos cosas. Una, la derrota de México y dos, Fer de Maná. Cantando el Rey, o sea, por favor. Fer, te aprecio mucho, te mando besos. Quédate con Maná. Ay. Canta Mariposa Traicionera con Alejandro Fernández, pero no cantes el Rey. Que no cante Maná en una Copa del Mundo y que no vuelva a cantar Julieta Venegas en otra Copa del Mundo, porque la verdad es que... No, la canción estuvo muy, muy triste de Julieta, pero Fer de Maná, yo que estaba viendo la transmisión, o sea, se le iba el audio, o sea, muy mal, ¿no? Mal la exposición de Maná del Rey, muy mal. Viene, México tenía que hacer el juego perfecto. Si tú ves los primeros 25 minutos, el que está pidiendo la hora es Inglaterra. Está Inglaterra, no manches, no están a pedir, cometen dos errores, que son los dos primeros goles de Jude Bellingham. Nos vamos, hasta ahí todo el mundo se cayó anímicamente. Si viste el partido, todo el estadio callado. Y algo que creo que también parte de que nos mostró fue la gente, sale Javier Aguirre, los jugadores, antes de que termine el medio tiempo, el primer tiempo, alentemos. Cae el gol de Quiñones, 2-1, nos vamos al medio tiempo 2-1, viene el penal de Inglaterra 3-1, viene el penal a favor de nosotros 3-2, 40 minutos tuvimos en Inglaterra pidiendo la hora, no supimos hacer muchas cosas. Ahí es uno de los errores para mí, Javier Aguirre, ¿no? Que déjame recordarte, tú que tienes más fresco este dato, creo que el partido de México contra Inglaterra fue el partido que más visto de este mundial, no sé de la historia, pero de este mundial, y casi tantito como igual que en la inauguración, porque para los partidos de tanto en la final, perdón, como la inauguración como la final, fueron como uno de los partidos que se esperaba fueron los más vistos, pero la inauguración fue más vista que la final. Sí, o sea, llamó muchísimo la atención. Era la primera Copa del Mundo con 3 países. Ya habíamos tenido en 2002, ¿se acuerdan? 2, la primera con 3 países. La del 2030 van a ser 6 países. Que eso ya lo estoy a mí ya me está dando como duda, porque yo lo que he visto los promocionales, ya nada más contemplan 3, ya no mencionan a Argentina. Por ahí hay una petición de ya vetar a Argentina de todos los mundiales. Eso es algo
ridículo. Mira, mucha gente piensa que está arreglado el fútbol. Creo que inclusive ni siquiera a Spielberg, ni a Christopher Nolan, ni a Martin Scorsese se le ocurrieron un guión tan maquiavélico como Infantino, que dice, es que siempre le tocan los mismos grupos a la Argentina, siempre le toca. Déjame decirles una cosa, hasta solo 2 ocasiones ha pasado, pero el resto de todos los campeones del mundo han salido del grupo C, todos los campeones del mundo. Y las 2 veces que España ha sido campeón, ha salido del grupo H. Corea, Sudáfrica 2010 y ahora en esta Copa del Mundo. España solo ha sido campeón 2 veces con el H. Por todos los demás, el que está en el C es campeón del mundo. En Qatar, ¿quién estaba en el C? Con México, Argentina. ¿Quién queda campeón? Argentina. En Rusia, ¿quién estaba en el C? Francia. ¿Quién queda campeón en Rusia? Francia. Y así, ¿no? Te vas para atrás. Entonces, siempre el que está en el C es campeón del mundo. Casi. Oye, ¿y tú qué piensas? Lo que muchos mexicanos decimos, que lo peor que le pudo haber pasado a este mundial es de que México fuera eliminado. O sea, México no perdió en el mundial perdió a México porque a raíz de eso, y yo así lo sentí, la magia del fútbol en nuestro país se cayó. Yo creo que se iba a caer aunque pasara a México. Te voy a decir por qué. Porque ya no íbamos a tener partidos. Ya no iba. El último partido fue contra Inglaterra. Ganases o perdieses, el siguiente ya iba a ser en Estados Unidos. A lo mejor la gente hubiera estado emocionada, vista y todo. Era una selección. Yo le explicaba a mi novia, me decía, no puedo creer todo el fanatismo que es a raíz de el sí. ¿Qué pasó con eso? Si te das cuenta, tú le veías la cara a los jugadores y decías, por primera vez en la vida, le crees al jugador que le pueden ganar a este. Veías que ante Inglaterra se cayeron y decían, puedo remontar, puedo hacer esto, otro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo veías y decías, se le puede ganar, se le puede hacer esto. Y a mí lo que más me gustó de la final fue lo que pasó de que ganara España, obviamente. Todos los memes que surgieron el previo y después de la final, donde prácticamente todo el mundo se unió para apoyar a España. Somos campeones del mundo, nuestra madre patria ganó. Exacto. Y a mí lo que más me gustó fue lo que hicieron muchísimos países después de que México perdió. O sea, traían puesta su playera de su selección, pero llegó un momento en el que se quitaban su playera y abajo estaba la de México porque seguían apoyando la de México. A mí también mucho de lo que me gustó fue varios españoles subieron videos en las redes sociales invitando a México a que fueran a vivir el mundial a España, porque fueron tan bien recibidos los españoles. Correcto. Y en general todos los países aquí en nuestro país, que ahora estaban invitándonos a que fuéramos a disfrutar del mundial en España. Pero no tan lejos, ya para cerrar, incluso después del partido contra Inglaterra, después de todo lo que pasó, nos eliminaron y todo eso, y el intercambio de playeras de Bellingham y Morita, que un aplauso a Mora, 17 años, y tener el temple de pararse así en una Copa del Mundo. Llega y Inglaterra dijo, habló con la Federación Inglesa y dijo, queremos un partido amistoso ahora en Wembley con México, por el nivel que nos mostraron en esta Copa del Mundo. La verdad es que sí. Fue una muy buena Copa del Mundo. Nos cayó bocas, con muy buen sabor de boca, tanto de la selección como de lo que vivimos, de lo que nos mostraron los demás países hacia nuestro país. Y la verdad es que yo me voy contento, yo me voy feliz. Por eso tardamos un poquito en hacer este especial, porque a mí todavía no me caía el 20 de que ya había terminado. Estamos como en shock, pero bueno. Sí. No, y también para terminar rápidamente, decirles, decías, ahorita hay 3 países nada más para el 2030. Son 6. ¿Por qué? Porque oficialmente tendría que ser Uruguay. Regresa a la Copa del Mundo a donde nació. 1930-2030. Pero hizo ahí un fraude, hay un pequeño fraude por ahí, se quiere decir, de la FIFA, que fue, tendría que ser el de Arabia, tendría que ser hasta el 2038, porque es por continente, es una Copa del Mundo, ¿no? Le tocaba a Europa, ya lo hicieron en América, ya les tocó a América, Norteamérica, o le toca a Sudamérica, le tocaba a Uruguay, pero dice, si le toca a Uruguay, en el 2034 le va a tocar a Europa, 2038 a África, y así, ¿no? ¿Qué hace Infantino? Juega y dice, vamos a meter 6 selecciones, mete a Paraguay, mete a Argentina, mete a Uruguay, España, Marruecos y Portugal, y matas los continentes, matas a Sudamérica, agarró 4 de ahí, matas a Sudamérica, matas a Europa, matas a África y sale Asia con Arabia. Por eso en el 2034 va a ser únicamente Arabia, y hay posibilidades de que en el 2038 o regrese a Estados Unidos la Copa del Mundo o regrese a México, porque ya nos toca, porque lo acomodó estratégicamente Infantino, acomodó la Copa del Mundo, que dijo, se acabó. Ya tiene un partido Argentina, ya Sudamérica ya tuvo su partido, ya tiene partidos Marruecos, ya se acabó África, tiene partidos Europa, se acabó la UEFA. ¿Quién queda? La asiática. Entra Asia, ahora va México. Pues mi querido Beto, muchísimas gracias por haber regresado. Yo espero que en el 2038 regreses para que... 2030. No, en el 38 cuando México... Ya vas a Plástica Momia, vamos a hacer la modificación de Plástica TV. Mi querido Beto, muchísimas gracias por haber regresado,
por ser padrino de esta nueva temporada, por contarnos todo lo que tú sabes de fútbol, que yo me quedo siempre escuchando y aprendiendo. Y la verdad es que tú eres un ejemplo de cómo los sueños sí se hacen realidad. Tú eres un vivo ejemplo. Tu sueño en la vida fue dedicarte a los medios, sí, en especial dedicarte a los deportes, en especial al fútbol. Lo estás haciendo. No por nada, me costó muchísimo trabajo convencerte. Porque dos huevitos que una paleta payaso, o sea. Andas por todos lados que siendo comentarista y dando tu opinión. Sí. Y pues bueno. En radio, estamos en radio. Ya retomamos En Corte y al Hueco. Saludos a Luis. Ya vamos a tomar En Corte y al Hueco. Vamos a retomar En Portada. Ya tenemos los podcasts, Cruz Azul, Pumas, América. Ya regresamos a eso. Radio, muchísimas cosas más. Pues mi querido Beto, antes de irnos rápidamente, tus redes sociales, ¿cuáles son? Beto Vélez en Facebook e Instagram. Albert Periodista en X. Alberto 0981 en YouTube. En TikTok, Beto Vélez, ahí me encuentran también. Ahí estamos subiendo toda la información. Y pues ya lo saben, amigos, síganos a nosotros también en todas las redes. Estamos como Plástica TV en todos lados. Y no se pierdan esa entrevista completita y sin censura en nuestro canal oficial, que es plasticatv.com, donde va a estar ahí. Díganos sus comentarios. Y pues nada, ya no hablamos ni de las monedas. Que tengo las 4, tengo las 4. Gracias, me costó mi amor. A mí un trabajo. Me las regaló mi novia, gracias, mi amor. Tengo las 4 monedas. Y solo para decirles, si quieren que estén a la producción, métanse a las redes sociales y digan, queremos a Beto ahí, cuídense. No. Y nada, ya ni me dejaste mencionar, o sea, un martillo conseguir esas benditas monedas, pero bueno, yo también conseguí un juego, yo quiero otros 2, tengo que seguir peregrinando entre centro, los... Dicen que ahí en la calle de Gante y... Tengo miedo de que sean piratas. Tú confía. Bueno, acuérdate, amigos, que el producto chino es bueno. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. La luz del escenario comienza a brillar. Las historias de vida nos invitan a volar. Con Bruno Israel, la esperanza se siente. En Plástica TV, el futuro es presente. Los sueños despiertan, todo es posible. Porque los sueños se hacen realidad, cada historia